Algunos dicen que para triunfar hay que estar en el lugar indicado, en el momento idóneo. Otros que hay que forjarse una propia historia y otros pues que prácticamente debe ser tocado como una especie de varita mágica. Y eso es lo que te hará triunfar. El personaje, la personalidad de quien vamos a hablar hoy puede que tenga un poco de todo esto. Empezamos. Cuando Donald Trump eligió a J.D. Vance para acompañarle en la carrera electoral, le postulaba como vicepresidente. Algunos se quedaron perplejos, otros decían que había sido una gran elección, pero para muchos J.D. Vance era prácticamente, no sé, un político que no destacaba demasiado en las filas republicanas, o al menos que estaba en un segundo plano. Entonces, ¿por qué le ha elegido Donald Trump? ¿Cuál es la historia de Vance? ¿Por qué ha sido elegido para esa candidatura como vicepresidente por los republicanos? Jorge, ¿quién es J.D. Vance? Para que nos hagamos un poco a la idea y por qué salta a la luz ahora con este relumbror este nombre. ¿Qué tal, Javier? Estoy seguro que Donald Trump no lo eligió. Primero que ni lo conocía, no es de su burbuja, y además era un anti-Trump, siempre fue. En el 2016 lo comparó con Hitler, en el 2020 dijo que sus políticas populistas habían fracasado totalmente. En el 2022 lo apoyó, pero ya estaba dentro, no podemos probarlo, pero seguramente ya estaba dentro del plan de los estrategas. ¿Y quién es Vance? J.D. Vance es un producto de marketing. Encaja perfectamente dentro de la mitología estadounidense del hombre hecho a sí mismo, la idea de Benjamin Franklin, que luego lo mitologiza, no a Benjamin Franklin específicamente, sino a todo aquel hombre hecho por sí mismo, que surge de la pobreza, del infierno, como el héroe de las mil máscaras de Campbell, y es un hombre con mucha ambición, con muchos contactos en San Francisco, en Silicon Valley, que además le promovieron su película en base a esas memorias tan cursi de Hillbilly Elegy. Le hicieron directamente la película con Glenn Close, un papel bastante cursi también, donde ella dice al niño que estaba luchando en un contexto de madre adicta a las drogas, muy del problema blanco, del obrero blanco del cinturón, ex cinturón industrial de Ohio, toda esa zona. Todo calza perfectamente, y Glenn Close le dice: debes ser alguien, no te conformes con ser nadie, tú eliges, es decir, está todo en tus manos, etc. Y ese es el mito estadounidense del hombre que se hace de la nada, y demuestra y confirma la idea de que el sistema se basa en excepciones. Se prueban las bondades del sistema por excepciones. Y claro, tendrá sus méritos, pero está demostrando el sistema de que por excepciones no funciona como sistema. Jorge, para que se haga un poco de idea la gente que nos está viendo, Vance viene de, bueno, pues de una familia bastante problemática, como dices, con la madre con adicciones. Es un hombre como que se forja él a sí mismo, ¿no? ¿Verdad? Incluso ingresa en los marines para luchar en Irak. La Universidad Estatal de Ohio, después aprueba Derecho en Yale, y no es casualidad, ya se empieza a fijar lo que decías, y me ha gustado mucho esa expresión: está fuera de la burbuja de Trump, porque sí que tiene muy buena relación con el tema de las nuevas tecnologías, con el tema de Silicon Valley, con toda esa esfera. Y ahora mismo esa esfera es muy, muy importante, porque casi siempre, yo creo que hay que decirlo, ha caído un poco más del lado demócrata, ¿no? Quizá la partida de Vance sea una buena jugada a nivel electoral, y quizá por eso Donald Trump, o quien haya elegido, haya presionado para que Vance pueda acompañarle, pueda jugar esas partidas, ¿no? Esa baza. Aunque no sé si estarán todos de acuerdo, porque también ha sido crítico con algunas decisiones o posturas de esas élites de Silicon Valley.
Bueno, pero es parte del marketing, es tener cierto margen de crítica y desconformidad porque la gente está desconforme. Pero sí, es, es el producto de marketing, recordemos la política, la continuación de los negocios, por lo menos acá, calza perfectamente. El hecho que mencionas de que fue Marines en Irak solidifica el concepto de mito del héroe que fue a luchar por la seguridad y la libertad, etcétera, etcétera, y una serie de otros mitos. Pero eso le permitió estudiar sin deudas. Los demás estudiantes se reciben con cientos de miles de dólares de deuda. Yo he tenido muchos veteranos como Vance, pero no todos han tenido tanta suerte. Lo que pasa es que él luego se muda y se mete directamente en el corazón de lo que acabas de mencionar, de las tecnologías que prácticamente tienen un poder casi absoluto, no solamente en lo militar, sino en lo político también. Y lo apoyan sí, algunos millones de dólares. Peter Thiel, por ejemplo, de Palantir, le dio, creo, si mal no recuerdo, unos 10 millones y para comenzar sus negocios, etcétera. Seguramente la película también recibió un gran empuje para que se popularizara. Recibió críticas demoledoras, pero no importa, fue consumida. Y así se creó ese mito. Y es amigo de toda esa nueva cofradía, de lo que se llama la nueva derecha, que en parte coincide con algunas partes de la izquierda. Incluso recordemos, hasta hay comunistas en grupos comunistas dentro de esa nueva derecha, lo cual es casi una parodia, un absurdo. Pero Jorge, en fin, es parte de ese marketing. ¿A qué podíamos llamar esa nueva derecha? Porque era una de las preguntas que te quería hacer. Sí. ¿Qué es esa nueva derecha que quizá está brotando y que Vance encarna, digamos, a la perfección? Porque, desde luego, no son los círculos, digamos, tradicionales, como por ejemplo con Reagan, como lo que predica, por ejemplo, Donald Trump. Es quizá una nueva derecha, un nuevo concepto, ¿no?, de entender la política o de entender la derecha, digámoslo así, si podemos decir derechas o izquierdas en Estados Unidos o ser más conservadores. ¿Qué es ese concepto nuevo? Sí, es bastante distinto. Incluso Curtis Yarvin, que es el ideólogo, Yarvin es el ideólogo, Vance es el político y Peter Thiel es el empresario, como Alex Karpas también. ¿Qué es esa nueva política? Es una radicalización, es un post-reganismo, es neoliberal como los anteriores en muchas políticas. El Proyecto 25, que de hecho se está implantando en Argentina a sangre y cañón por parte de Milei. Ese larga lista de punteos incluyen muchos viejos reivindicaciones neoliberales, como la privatización, la privatización especialmente de las universidades, de la educación, porque estos nuevos teóricos de la nueva derecha acusan que el poder real está en la catedral. La catedral serían las universidades y los medios dominantes, lo cual en la universidad nos morimos de risas con ese concepto, pero en fin, ese es uno de los elementos. Entonces hay que privatizarlas y ir contra la cultura woke, aparentemente esa degeneración que calza perfectamente en el concepto de esta nueva derecha. Esta nueva derecha es terminemos con la democracia liberal, que no funciona. La izquierda también lo ha dicho muchas veces, desde Edward Zinn, etcétera, que la democracia liberal nunca fue democrática y cada vez ha sido menos, pero por las grandes corporaciones que este grupo de la nueva derecha apoya. ¿Y qué es lo que está haciendo? Bueno, ir más allá a proclamar las virtudes de la monarquía. Los nuevos teóricos dicen, bueno, es mejor, la monarquía son más eficientes, no tenemos por qué estar discutiendo, la democracia siempre es un problema, claro, como en las dictaduras latinoamericanas siempre era un problema de democracia, es más fácil para las compañías, las transnacionales, tener una dictadura y decirle qué es lo que deben hacer y cómo deben legislar. Eso es lo que está ocurriendo en la nueva derecha en Estados Unidos y está ganando tracción, de decir, eliminemos democracia liberal, que los presidentes sean monarcas y las compañías, el modelo de la compañía, por ejemplo, las tecnológicas, sea el modelo del gobierno de Estados Unidos. Ahora vamos a hablar de esas tecnológicas porque me interesa mucho, pero has tocado el punto de que parece que han cobrado la antítesis se ha encarnado la antítesis de lo woke, ¿no?, con Vance. Es decir, desde el Partido Demócrata lo demonizan, lo critican muchísimo. Vance apela muchísimo, sobre todo, a las tradiciones, a los valores, al catolicismo, etcétera, etcétera, que es algo que hoy rompe totalmente los estándares que se está intentando imponer en esa sociedad que
que los demócratas, y lo estamos viendo, por ejemplo, con Kamala Harris, cómo lo intenta con distintos colectivos, o cómo se está intentando imponer también esa cultura a nivel social. Y llega Vance y lo está rompiendo, rompe estos estereotipos, pero no lo hace de una manera tan brusca, digámoslo así, como lo pudiera hacer Donald Trump, pero sus ideas son también bastante fijas. Sí, bueno, vamos a ver, el tema woke, que es más reciente, procede de los años 50 y 60, de la poscolonización, de la liberación de grupos minoritarios, sexuales, raciales, etc. ¿Cuál es el gran conflicto aquí? Que toda esta nueva derecha está basada en el hombre, el macho alfa, que es el que debe decidir y tener voto, macho alfa, el hombre rico, propietario y blanco. Es decir, el sistema esclavista del siglo XIX hasta el siglo XIX, perfectamente. En representación de Occidente, ese mito totalmente absurdo, como de hablar de Oriente como si fuera un bloque único, una invención de Occidente. Y ahora es la defensa de Occidente. ¿Cuál Occidente? El Occidente de Hitler, el Occidente de los humanistas, el Occidente de los que lucharon por los derechos civiles, el Occidente del franquismo, de todas las dictaduras, de las masacres, etcétera, el Occidente de Israel. Bueno, básicamente es ese concepto que está más caricaturizado en Israel como el sionismo. Es decir, tenemos derechos especiales, raciales. Incluso los teóricos de la nueva derecha dicen que los negros son genéticamente inferiores y por lo tanto deben obedecer y simplemente las órdenes de aquellos que son superiores. Es el siglo XIX. Y eso es Occidente. Defender Occidente es defender esos valores de tenemos derechos especiales sobre el resto del mundo, no solamente sobre las razas inferiores de nuestra sociedad. Por lo tanto, la cultura woke, que la izquierda estadounidense se licuó en ese único tema de las identidades, se olvidó de los problemas sociales, de clase social, así como esta nueva derecha nunca menciona que el problema es realmente el capitalismo, ¿no? Dice que el problema es la democracia. Casi nunca, yo he escuchado muchas horas de entrevistas de muchos de estos teóricos de la nueva ilustración oscura, que es según ellos una necesidad de volver a la Edad Media, de eliminar el concepto de igualdad, de derechos democráticos, que eso es totalmente nocivo para la cohesión de la sociedad. Claro, si tenés una dictadura rígida, racista, eso como la nazi, es un monolito. Bueno, más o menos lo que ellos quieren, a pesar de que no van directamente por el concepto de supremacía racial, pero en todo momento lo confirman. Eso nos da una idea de lo fragmentado, desde luego, que está Estados Unidos. Yo, echando las cuentas, que ahora todo el mundo habla de esto de los estados bisagra, etcétera, etcétera, también con el tema de la migración, yo miraba y quería ir un poco en este concepto de qué manera quizá unos votantes republicanos que pueden estar, digamos, desenchufados o no tener ese nexo con Donald Trump, un magnate de Nueva York, rico, etcétera, etcétera, que no les puede gustar tal, la personalidad, la figura de Vance sí les puede enganchar, como has dicho, de ese antiguo cordón industrial, ¿no? de Ohio, de esas ciudades que tuvieron un florecer y que fueron un pulmón, ¿no? Un motor de la industria de Estados Unidos. Y quizá en ese espectro de votantes, también ahí el Partido Republicano va a poder cazar más y más votos que quizá no pudieran tener solo con un Trump y alguien que fuera muy, muy similar, ¿no? Es decir, se ha abierto una especie de abanico y quizá el futuro del Partido Republicano, o esa renovación de la que estábamos hablando, que tanto decía Kamala, y quien lleva de vicepresidente yo creo que tiene muy poco de renovación, esa renovación del Partido Republicano o una renovación de la política en Estados Unidos pueda venir encarnada por personalidades como la de Vance, ¿no? Pero son figuras simbólicas. Es como algunos de ellos mismos dicen, los presidentes son monarcas simbólicos, no gobiernan. Pero eso es más que claro para la izquierda y para la derecha. Sea Kamala Harris o sea Donald Trump, no va a haber ningún cambio. La estructura de poder se va a mantener exactamente igual. ¿Cuál es la diferencia? Cada uno tiene determinadas narrativas y determinados menús para ofrecer a determinada gente. La izquierda un poco de woke, no se habla mucho del capitalismo o de las injusticias sociales o imperiales. Ninguno de ellos habla del imperialismo como en Estados Unidos se hablaba antes y se criticaba antes. En el caso de los republicanos, incluso, bueno, el mismo Vance dice, bueno, lo de Ucrania no me interesa demasiado. ¿Por qué? Porque hay muchos republicanos, muchos demócratas que están hartos y fastidiados con la guerra de Ucrania, que nos está desangrando y está desangrando al mundo. Pero ¿cuál es el problema? Es narrativa nada más, porque es parte de la oposición de ese bloque que ellos consideran Occidente, que es el mundo blanco, cristiano, protestante, propietario y rico, que debe
evitar que otros sectores como China, en este caso China es el objetivo, tanto de la guerra en Ucrania como en Medio Oriente, etcétera, es China el objetivo. Y lo han dicho explícitamente, aunque no en los grandes medios. Debemos evitar, incluso con las grandes tecnologías, que China resurja. Es decir, lo mismo que hizo el capitalismo en el siglo XVI, XVII especialmente, con las grandes compañías privadas como la West India Company, East India Company, etc. Y destruyeron India, destruyeron Bangladesh. Después, en el siglo XIX, liquidaron a través del opio y las guerras del opio y los cañonazos, liquidaron la economía de China, que era mayor a Europa y Estados Unidos combinada a mediados del siglo XIX. Jorge. La liquidaron porque no había competencia. Y ahora, como Occidente está en clara decadencia y hay una conciencia, el concepto es el mismo. Vamos a evitar una decadencia mayor, otra vez eliminando la competencia a fuerza de cañonazo, porque en este mundo, para el macho alfa, no hay lugar para dos, ni menos para tres o para cuatro. Esa es la mentalidad actual de la derecha y la izquierda en Estados Unidos. Está claro, porque están viendo que su hegemonía pues, corre peligro. Me ha gustado mucho que has mencionado esta parte de la guerra de Ucrania, porque se sabe que precisamente Palantir está haciendo experimentos en la guerra en Ucrania con armas, con inteligencia artificial, se están realizando. Es como si fuera Ucrania ahora mismo un laboratorio. Y lo digo porque parece que la fórmula que trae Donald Trump también bajo el brazo siempre se habla de una paz, etcétera, etcétera. Y quizá yo creo que Estados Unidos está viendo que está siendo superado por China en casi todos los aspectos. Y Estados Unidos, si tiene una fuerza, es esa de la industria armamentística. Es decir, si Estados Unidos es capaz de desarrollar, gracias a, por ejemplo, Palantir o a distintos software o a la mano de Thiel o a la mano de estos elitistas de Silicon Valley, de generar una nueva generación, valga la redundancia, de armas, que puede servir al mundo occidental, ahí es donde ellos se van a hacer más fuertes, ¿no? Y quizá en eso sí que van a poder intentar competir con China, que, como has dicho, es el objetivo final, que sean demócratas o sean republicanos, tienen entre ceja y ceja. Es decir, que decir que Vance es quizás sinónimo de paz, yo creo que no es así, porque si está metido con todas estas tecnológicas y estamos hablando ya de experimentos y de cómo se está probando en Ucrania, nos podemos imaginar lo que nos viene en el futuro. Es que Curtis Yarvin, que es el ideólogo, que es un tipo bastante inteligente y bastante culto y bien informado, pero falla totalmente siempre en el concepto que, repito, que tienen todos sus amigos de Silicon Valley y todas las grandes tecnologías que mencionas en Ucrania. Antes del 2014, cuando le hacen el golpe de Estado a Yanukovych, ya existían reportes que decían, y yo lo he puesto en uno de mis últimos libros, Las moscas en la telaraña, que cada vez que alguien quiere saber qué es lo que está pasando en novedades sobre noticias falsas, propaganda computacional, hay que mirar a Ucrania. Lo decían en 2013. Y después, más adelante, es decir, ese era el gran laboratorio de las noticias falsas, etc. Obviamente que todos los otros países seguramente, incluso China, usarán también parte de esa estrategia. Pero eso era consciente desde mucho antes de que el golpe de Estado en Ucrania, desde la guerra en Ucrania, etc. Eso es clarísimo y lo dicen claramente tanto los ideólogos como los grandes CEO. Tú escuchas cualquier entrevista que dan y permanentemente están con el concepto de... por ejemplo, atacar es fácil, defenderse es difícil, por lo tanto debemos atacar. ¿Para qué atacar? Porque si no, China y otros bloques van a surgir, etc. Pero ¿cuál es el problema? Es decir, siempre la misma mentalidad de controlar y de monopolio, ¿no? De intentar esa hegemonía, ¿no? Agarrarse a ella, Jorge. Es que si se pierde la hegemonía, incluso en los años 90 ya estaban nerviosos que iban a perder cuando era la narrativa única, el modelo único posible, ya estaban pensando de cómo iba a ser el siglo XXI para no perder esa hegemonía. Pero ¿por qué esa obsesión, esa manía, que además es un desangrado a nuestros propios pueblos aquí en Estados Unidos y en Occidente? Permanentemente desangrados, permanentemente politizados con propaganda falsa, etcétera, de que existe un enemigo que va a venir, aliens, y nos va a atacar. Y esa es la mentalidad de todas las nuevas tecnologías, y ellos mismos lo han dicho claramente en varias entrevistas, en varios foros directamente. Como el dólar ya está cayendo y es muy difícil recuperarlo, lo que nuestra carta es invertir en tecnologías militares de control. ¿Para qué sirven esas tecnologías militares? No solamente para controlar y destruir al enemigo, como ellos dicen, el enemigo, China el enemigo. ¿Por qué el enemigo? Todavía no ha tirado ni un solo cañón. No, lo vamos a inventar como un enemigo. Pero sino también esas mismas tecnologías para mantener subyugadas las sociedades aquí en Estados Unidos.
a las sociedades a través del espionaje y la propaganda, que ya está probadísimo. Entonces, les molesta incluso hasta que alguien ponga un pequeño voto insignificante, ahora están pasando a la ideología de, bueno, borremos todo eso, el modelo de China no está tan malo porque en realidad es un modelo muy eficiente con una cabeza poderosa, etcétera, etcétera. Sí, pero no, hay una diferencia importante que se están olvidando. En China las grandes corporaciones están por debajo del Partido Comunista Chino o del gobierno chino. Pero aquí las Les gusten o no. corporaciones, Y acá en Estados Unidos están por arriba. están por arriba totalmente. Esa es la gran diferencia. Son las que dictan y ahora hasta les molesta perder 1 año o 2 años en votaciones y elecciones. Si siempre las han dominado, los dos partidos están comprados. No, pero hasta eso les molesta. Entonces van por algo mucho más directo Jorge, y decir... Incluso, Sí. incluso lo que me parece, al hilo de lo que me estás contando, me parece muy, muy interesante. Estábamos escuchando en los últimos tiempos incluso a Hillary Clinton, que debería estar ya retirada, hablando de la importancia de controlar esa información, la importancia de controlar el mensaje. Se sabe que, bueno, el Partido Demócrata, a través de Facebook y a través de otras plataformas, el Partido Republicano tiene muy, muy cerca a Elon Musk. Esto también es una batalla muy, muy fuerte de republicanos y de demócratas, en la que Vance también tiene mucho que decir, al igual que, bueno, en este caso Kamala Harris. Esto también es una batalla por el futuro del relato, por esas fake news, por esos bulos, por ese control sobre todo de la población y señalar quién ha dado un tuit o quién ha dicho una cosa u otra. Incluso decía que Clinton, Hillary Clinton, decía que había que perseguir penalmente, incluso encerrar a gente que estuviera a favor de Rusia, por ejemplo, ¿no? Sí, pues de hecho, por ejemplo, Google y YouTube, que eran plataformas de video, lo dicen claramente. Cualquier mención que cuestiona la narrativa, lo diciendo con otras palabras, la narrativa sobre la guerra de Ucrania iban a ser desmonetarizadas. Yo conozco muchos amigos que fueron desmonetarizados, que vivían más o menos de eso, creando videos, etcétera, o simplemente la censuraban. Y conozco gente muy cercana a mí, eso pasaba. Eso es lo más tímido, podemos decir. Pero recordemos que todas esas grandes mega corporaciones tecnológicas, que son los modelos futuros, según ellos, de el gobierno de Estados Unidos, todos ellos, Peter Thiel, Alex Karp, etcétera, Vance, todos ellos tienen no solamente acciones, sino que están en los directorios y son fuertes inversores en Airbnb, en Facebook, en Starlink, cualquier gran compañía que se les ocurra, Twitter, etcétera, están todas dominadas o están invirtiendo ahí. ¿Por qué invierten ahí como en inteligencia artificial? Bueno, porque tienen buenos retornos sin duda, incluso ni siquiera pagan impuestos, pero además dominan la gran herramienta de las futuras guerras. Por ejemplo, Vance ha dicho, porque está dentro del menú conservador, está contra la pornografía, pero él es amigo y es parte de esas corporaciones que, por ejemplo, recientemente hay un rabino llamado Friedman que compró casi todos los plataformas pornográficas, compró, sí. Y él mismo lo dijo, no solamente invertido $50 millones, sino que son muy interesantes porque por la tecnología y la información que uno recaba. Es decir, han dominado todo, Jorge, tienen casi todo dominado. Apenas me queda un minuto y medio. Yo no sé si... viendo este perfil de Vance, viendo después del debate también a nivel de vicepresidentes, si podríamos hacer un vaticinio, si tú crees que este Vance, claro, de la mano de Donald Trump, han llegado para una victoria, para quedarse, si vamos a tener algún tipo de revuelo antes de las elecciones, como estamos viendo que se ha tenido con Trump, o todo esto está siendo una especie de escenario o de teatro que se está conformando. ¿Por quién apostarías en este caso en las elecciones y si crees que se conforma todo esto pues como una especie de teatro de los sueños, como se suele decir? Apenas un minuto, Jorge. Bueno, yo apostaría por Jill Stein del Partido Verde, que es la única política en Estados Unidos candidata a presidenta contra el genocidio, contra el imperialismo, etcétera, pero con 0 posibilidades de llegar a la Casa Blanca, obviamente. De republicanos y demócratas, exactamente lo mismo. ¿Quién va a ganar el circo, el espectáculo? Es muy difícil saberlo, puede pasar cualquier cosa. Lo que es más fácil tal vez prever es que después de las elecciones van a haber problemas. ¿Te estás refiriendo de algún tipo en plan de represión, de enfrentamiento como el que hemos visto, manifestaciones en las calles?
como hubo el 6 de enero, después de las elecciones anteriores, o algo parecido, o una permanente tensión porque no se reconocen resultados y más cuestionamiento a la democracia, que no es la democracia el problema, es el sistema democrático electoral heredado de la esclavitud que tenemos hoy en día. Pues, además hegemónico mundial. Pues Jorge, te agradezco muchísimo de verdad que nos hayas quitado este velo que muchos podrían tener del personaje, de la personalidad de James David Vance, qué hay detrás de él, porque desde luego hay toda una maquinaria, no es por casualidad que hoy está donde está, y como siempre ha sido un placer tenerte en mi programa y espero volver a contar contigo. Te mando un abrazo, Jorge. Igualmente, Javier, un abrazo para ustedes. Muchísimas gracias. Pues ya lo han visto, hablando en libertad y descubriendo algunos detalles, que yo creo que más que detalles son cuestiones clave para saber quién es hoy el que va de vicepresidente junto a la candidatura de Donald Trump. El señor Vance es alguien más importante de lo que muchos se podrían creer. Así que nosotros les hemos desvelado hoy algunos de sus secretos. Nosotros nos marchamos, les veo la semana que viene con más temas polémicos. Chao.